mostrará información sobre el conductismo, cognitivismo y constructivismo, realizado por Loreto Lisbeth en la materia Metodología Avanzada para la Enseñanza de la Informática. Facilitador Javier Pérez. Informática Corte 2009-2 de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, en Altagracia de Orituco, enero 2013. Definición del conductismo. Es la filosofía especial de la psicología como ciencia del comportamiento, entendido como la interacción construida entre el individuo y su ambiente físico, biológico y social. Definición del cognitivismo. Se encargan del estudio de la cognición, es decir, los procesos mentales implicados en el conocimiento. Tiene como objeto de estudio los mecanismos básicos y profundos por los que se elabora el conocimiento desde la percepción, la memoria, el aprendizaje y el razonamiento lógico. Definición: constructivismo. Postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga aprendiendo. ¿Cómo ocurre el aprendizaje en el conductismo? El aprendizaje se logra cuando se demuestra una respuesta apropiada a continuación de la presentación de un estímulo ambiental específico. ¿Cómo ocurre el aprendizaje en el cognitivismo? La adquisición del conocimiento se describe como una actividad mental que implica una codificación interna y una estructuración por parte del estudiante. ¿Cómo ocurre el aprendizaje en el constructivismo? Con la creación de significados a partir de experiencias. Para comprender el aprendizaje que ha tenido lugar en un individuo, debe examinarse la experiencia en su totalidad. ¿Cuáles factores influyen en el aprendizaje del conductismo? El estudiante y los factores ambientales, siendo las condiciones ambientales las que reciben el mayor énfasis. ¿Cuáles factores influyen en el aprendizaje del cognitivismo? Estos factores son la codificación, transformación, ensayo, almacenaje y localización de la información. Se considera que los pensamientos, las creencias, las aptitudes y los valores también influyen en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles factores influyen en el aprendizaje del constructivismo? Es fundamental que el aprendizaje tenga lugar en ambientes reales y que las actividades de aprendizaje seleccionadas estén vinculadas con las experiencias vividas por los estudiantes. ¿Cuál es el papel de la memoria en el conductismo? No es tomada en cuenta por los conductistas. ¿Cuál es el papel de la memoria en el cognitivismo? Para este enfoque, la memoria posee un lugar predominante en el proceso de aprendizaje. ¿Y cuál es el papel de la memoria en el constructivismo? La memoria siempre estará en construcción, como historia acumulativa de interacciones. Para ser exitoso, significativo y duradero el aprendizaje debe incluir los tres factores cruciales: actividad, que es la ejercitación; concepto, que es el conocimiento; y la cultura, que es el contexto. ¿Cómo ocurre la transferencia en el conductismo? La transferencia es el resultado de la generalización de las situaciones que presentan características similares o idénticas que permiten que las conductas se transfieran a través de elementos comunes. ¿Cómo ocurre la transferencia en el cognitivismo? La transferencia es una función de cómo se almacena la información en la memoria. Cuando un estudiante entiende cómo aplicar el conocimiento en diferentes contextos, entonces ha ocurrido la transferencia. ¿Cómo ocurre la transferencia en el constructivismo? La transferencia puede facilitarse envolviendo a la persona en tareas auténticas surgidas en contextos significativos. ¿Cuáles tipos de aprendizaje se aplican mejor
con la teoría del conductismo. Las estrategias que son útiles para construir y reforzar asociaciones, estímulo-respuesta. ¿Cuáles tipos de aprendizaje se aplican mejor con la teoría del cognitivismo? Dos técnicas usadas son la simplificación y la estandarización. Esto es, el conocimiento puede ser analizado, desglosado y simplificado en bloques de construcción básicos. ¿Cuáles tipos de aprendizaje se aplican mejor con la teoría del constructivismo? Es imposible aislar unidades de información o dividir los dominios de conocimiento de acuerdo a un análisis jerárquico de relaciones. Los ambientes de aprendizaje constructivo son más efectivos en las etapas de adquisición de conocimiento avanzado. ¿Cuáles de los supuestos o principios básicos de esta teoría son pertinentes al diseño de instrucción? En el conductismo son producir resultados observables en los estudiantes, evaluación previa, dominio de los primeros pasos antes de progresar a niveles complejos, uso de refuerzos para impactar al desempeño, uso de pistas o indicios. ¿Cuáles de los supuestos o principios básicos de esta teoría son pertinentes al diseño de instrucción? En el cognitivismo son participación activa del estudiante en el proceso de aprendizaje, uso de análisis jerárquico para identificar e ilustrar relaciones de prerequisitos, estructuración, organización y secuencia de la información para facilitar su óptimo procesamiento, creación de ambientes de aprendizaje que estimulen a los estudiantes. ¿Cuáles de los supuestos o principios básicos de esta teoría son pertinentes al diseño de instrucción? En el constructivismo, la identificación del contexto, control por parte del estudiante y en la capacidad para que él mismo manipule la información, la necesidad de que la información se presente en una amplia variedad de formas, apoyar el uso de las habilidades de solución de problemas, evaluación enfocada hacia la transferencia de conocimientos y habilidades. ¿Cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el aprendizaje? En el conductismo, la instrucción se estructura alrededor de la presentación del estímulo y de la provisión de oportunidades para que el estudiante practique la respuesta apropiada. ¿Cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el aprendizaje? En el cognitivismo, la instrucción para ser efectiva debe basarse en las estructuras mentales o esquemas existentes en el estudiante. ¿Cómo debe estructurarse la instrucción para facilitar el aprendizaje? En el constructivismo, el papel de la instrucción en el enfoque constructivista consiste en mostrar a los estudiantes cómo se construye el conocimiento, promover la colaboración para con otros para descubrir las múltiples perspectivas que pueden surgir de un problema en particular y llegar a una posición autoseleccionada con la cual puedan comprometerse. A la vez, comprenden la fundamentación de otras perspectivas con las cuales podrían no estar de acuerdo.